Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Soy el maestro Miguel Ángel Vázquez. Bienvenidos a su canal Pedagogía Teatral en México. El día de hoy vamos a hablar de un tema totalmente relevante que de hecho es el tema eje o el tema objeto de estudio, la tesis de este canal, que es la pedagogía teatral. Hay que recordar que este canal surge con la necesidad de generar y abrir espacio a la reflexión pedagógica, y no solamente a la reflexión pedagógica, sino a los procesos pedagógicos teatrales. Es un espacio que está abierto a la reflexión a través de mis comentarios, a través de mis pensamientos y a través de los pensamientos de los invitados y de las entrevistas. El día de hoy vamos a hablar del objeto de estudio de este canal, que es la pedagogía teatral. Para ello me voy a apoyar en este material. Este material forma parte de mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría correspondiente a una maestría en educación y gestión educativa, y forma parte de alguno de los capítulos en donde expreso mis pensamientos, y no solamente mis pensamientos y mi experiencia a lo largo del tiempo como pedagogo, sino también es un trabajo de investigación con fuentes de investigación que nos acercan a explorar dicho fenómeno, dicho proceso, dicho objeto de estudio. Empezamos pues hablando acerca de la pedagogía teatral en México. Se presenta como un campo que va más allá de la simple transmisión de técnicas de actuación. Este punto me parece muy importante porque se puede pensar, cuando uno piensa en la pedagogía teatral, cuando las personas pueden llegar a pensar en la pedagogía teatral, pueden pensar que es un simple proceso que tiene que ver con o un proceso que tiene que ver solamente con el actor, o que tiene que ver solamente con enseñar actuación, o que tiene que ver... Hay que desmitificar la idea de lo que es la pedagogía teatral. La pedagogía teatral tiene un campo de proceso de trabajo muy amplio si se aplica de manera asertiva. Se trata de un proceso educativo profundo que vincula emociones, sentimientos y el desarrollo humano integral. Eso es muy importante. El desarrollo humano con el paso del tiempo ha evolucionado muchísimo. El desarrollo humano es necesario para una sociedad que vive con tanto estrés. El desarrollo humano es necesario para un proceso de autoconocimiento. Hay que recordar que los procesos actorales se trabajan mucho a partir de metáforas, de entendimiento de la vida. Pero también en esta reflexión respecto a la pedagogía teatral, quiero trabajar con varias metáforas, o quiero expresar varias metáforas que tienen que ver con eso. El desarrollo humano no nos es ajeno como personas, no nos es ajeno como individuos. El desarrollo humano es la posibilidad que podríamos tener cada uno de los individuos para entender el entorno en el que vivimos, para entender los procesos interpersonales con los demás, para entender nuestra mente, para entender nuestras emociones, para entender nuestros sentimientos. La invitación de un proceso pedagógico teatral no está exento de una decisión profesional. Desde mi punto de vista, he tenido estudiantes que llegan a los procesos pedagógicos teatrales, y muchas veces su necesidad no es solamente querer ser actor o querer ser actor o querer ser actriz. Hay personas que llegan a los procesos pedagógicos teatrales porque necesitan vivir otra experiencia que los invite a autoconocerse, que los invite a reflexionar acerca del ser humano, que los invite a entender los diversos campos de entendimiento de la vida. La pedagogía teatral está al servicio de esas posibilidades. Para comprender mejor esta disciplina, coloco de este lado, primero debemos entender qué significa pedagogía. Y, y le doy el término disciplina porque considero que no en un estricto pensamiento de entendimiento de la disciplina con un grado de rigor arbitrario y negativo. No, la disciplina, le doy la posibilidad de, para comprender mejor esta disciplina, le doy el adjetivo, esta posibilidad, y le regalo esta palabra de disciplina para promover un proceso de entendimiento.
Y para promover procesos de entendimiento necesitamos disciplinar buena parte de nuestras ideas para entender los distintos universos, pero insisto, no desde una tensión, no desde un grado estricto, incluso de solemnidad, sino simplemente para entender las partes que lo conforman a detalle y entender el mundo que complementa la pedagogía teatral. El término pedagogía nos lleva a entender el paidos. El paidos, que significa niño, y el agogos, que se traduce como conductor o guía. En su origen, la palabra hacía referencia a la persona encargada de guiar o acompañar a los niños. Es el origen de la pedagogía. Es decir, el tutor que los conducía al lugar del aprendizaje. A lo largo del tiempo, que esta parte a mí me parece sumamente interesante, a lo largo del tiempo, a lo largo del camino, a lo largo de la vida como seres humanos, esta figura del guía, esta figura del maestro, esta figura o de la maestra, esta figura de aquel que se convierte en un guía del conocimiento, es una posibilidad que ha cambiado con el tiempo. La evolución también del entendimiento de los maestros, de los guías, ha cambiado mucho, de los tutores ha cambiado mucho. Hoy vivimos incluso un entendimiento sumamente distinto a como se venía entendiendo, y no nos vayamos tan lejos, como se venía entendiendo hace 5 años, hace 10 años. Pareciera que hace tiempo el conocimiento estaba depositado solamente en ciertas personas. Pareciera que el conocimiento solamente le pertenecía a unos cuantos. Y eso ha cambiado muchísimo con la llegada de redes sociales, con la llegada y no solamente de eso, con la llegada de conocer el mundo desde otro lugar, de permitirnos conocer el mundo desde otro lugar. Podremos hablar de nuevas corrientes pedagógicas a partir de nuevos tipos de maestras y maestros. No solamente en la enseñanza pedagógica, evidentemente, en la enseñanza pública, en la enseñanza privada, no solamente en un grado universitario, en un posgrado, en una primaria, en un preescolar, en una preparatoria. Se ha abierto muchísimo el entendimiento. Yo recuerdo cuando llegó la pandemia, cuando llega la pandemia en la escuela en la que trabajaba, recuerdo formar parte de juntas de maestros, como seguramente a muchos de ustedes maestros que nos acompañan en el canal les ha sucedido o les sucedió en ese momento, juntas muy largas en la pandemia para verificar cómo se transicionaba el conocimiento de un modelo presencial a un modelo en línea. ¿Cómo y por qué? Y cuáles eran las bases para proponer dicha posibilidad, y cuál iba a ser ahora el objeto de estudio y en dónde iba a estar depositado. Había personas, había maestros, unos mayores más, otros menores en edad, una plantilla docente diversa, hay que decirlo, en donde finalmente muchos de los maestros que tal vez estaban entrados en ciertos años de edad, algunos querían convivir con esa posibilidad de experiencia de plataforma digital, otros tantos no. Y yo no estoy opinando desde un prejuicio respecto a esos maestros, porque también había maestros de menor edad que no se adaptaban. Había de todo. Y entonces el entendimiento ahí del maestro también cambió. Porque ese confinamiento nos llevó a entender que se podía hacer de otra manera. Ese confinamiento nos llevó a desentrañar diversos temas de otras maneras. Entonces, bueno, la figura del maestro respecto a la palabra pedagogía, que nos invita a entender a esta guía, a este tutor, a esta posibilidad que acompaña, ha cambiado mucho. Con el tiempo, el concepto de pedagogía se amplió para referirse a las ciencias y las técnicas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje en general, abarcando no solo la educación infantil, sino también todas las fases del desarrollo humano. Es fundamental tener la pedagogía para entendernos
para comprendernos como sociedad, para comprendernos en nuestro andar. Hoy en día la pedagogía se entiende como el estudio de la educación y la enseñanza, involucrando tanto los métodos y técnicas de enseñanza como los principios filosóficos y éticos que guían la formación de los individuos. Bueno, aquí yo voy a reparar en esta posibilidad de cuando estudiamos la primaria y estudiamos los artículos de leyes, ¿no? Y demás cuestiones y decimos en la secundaria, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a la educación. Yo creo que todo el mundo tenemos derecho a la educación, pero al mismo tiempo la escuela se convierte en una casa de posibilidad para entendernos como seres humanos. No podríamos hablar de esto si no relacionamos de manera directa las casas de estudio que han acompañado y marcado nuestras vidas. Todos hemos estado, y bueno, aquí hago un paréntesis, porque efectivamente no todos también han estado vinculados a una escuela, o sí, y las personas que no han tenido la posibilidad de la enseñanza, personas que sí han tenido la posibilidad de la enseñanza, saber lo que implica esta cuestión correspondiente a una escuela, a un proceso áulico. Cuando tú observas a una persona que no ha tenido ese contacto con una escuela, también ha tenido otro tipo de guías, que aquí me pongo a pensar mucho en eso. Ha tenido otro tipo de guías, ha tenido de guías a sus padres, ha tenido de guías a sus hermanos, pero posiblemente no. Y eso también la pedagogía también estudia eso. La pedagogía estudia estas posibilidades en donde recuerdo por ahí algunas prácticas acercándonos a esta posibilidad de personas en condiciones que jamás tuvieron acceso a la escuela. ¿Sí? Procesos muy entrañables porque personas que entraron en cierta edad y se pusieron como meta: yo voy a terminar mi preparatoria sin importar la edad que tenga, pero lo quiero hacer porque quiero entender también el mundo desde otro lugar. Y hay gente que se permite hacerlo, hay gente que no se permite hacerlo. Pero lo que quiero decir es que la escuela, no podríamos hablar de esto sin entender que las escuelas se han convertido en un espacio que determina quiénes somos. En cuanto a la pedagogía teatral, esta disciplina busca que el proceso de aprendizaje en las artes escénicas sea un vehículo para la transformación personal y colectiva. No solo se trata de enseñar técnicas de actuación, sino de crear un espacio donde las emociones y sentimientos de no solamente los actores, sino de las personas, que en un futuro pueden ser actores y actrices o espectadores, se complejice su idea de la vida. Aquí hablamos acerca de planteo yo a Augusto Boal. Augusto Boal plantea un concepto correspondiente al teatro del oprimido. Y él decía: el teatro es un arma, un instrumento de educación y liberación. O sea, sépase que el teatro no solamente es un instrumento que se puede reducir a un pensamiento de simple divertimento o de simple entretenimiento. El teatro es un espacio que convoca a lo vivo. Y hay una serie de anécdotas varias en donde la experiencia de lo vivo hace que se vuelvan tangibles muchas ideas. La experiencia de lo vivo hace que las personas que están en su butaca se permitan entender como espectadores
la vida. Pero aquí Boal plantea algo muy interesante. Él hablaba de que el espectador no siempre sea espectador, sea un sujeto activo de eso que está expectando y que sea un motor de acción de su realidad. El teatro de Boal era muy interesante por ello, porque planteaba la idea de que el espectador se convirtiera en una suerte de espectactor, y el actor es actante y el actante es acción. Entonces ya no nada más expecto o voy expectando lo que voy viendo. Ya no solamente voy siendo acompañante de eso que me van contando. Ya soy sujeto activo de eso que me están contando, tomando acción en mi realidad como ser humano de eso que vi. Entonces ya no solamente soy un testigo pasivo de eso que vi, soy un testigo activo porque lo que veo me lleva a la catarsis y la catarsis me lleva a la acción. Boal nació en Brasil en 1931, falleció en el 2009 y fue un influyente director de teatro y pedagogo que dedicó su vida a utilizar el teatro como herramienta para la transformación social. Trabajó principalmente en los años 60, 70 y 80, es decir, su movimiento, porque hizo del teatro del oprimido un movimiento que empezó en Brasil, pero después mucho de lo que él planteó se convirtió en tesis de muchos trabajos, en tesinas de muchos trabajos pedagógicos alrededor del mundo. No solamente para pedagogos, sino para sociólogos, para entender la cosmovisión de lo que él planteaba. Boal nos enseña que el teatro puede ser una herramienta educativa poderosa para los individuos, y él hablaba mucho de la liberación, para que se liberen de las opresiones sociales, para que se liberen de las opresiones políticas, y no solamente de ese tipo de opresiones, sino también de las opresiones emocionales. La primer jaula del individuo es el individuo mismo. La primer jaula de nosotros mismos somos nosotros mismos. Yo siempre lo planteo con mis estudiantes. Trabajamos mucho en esta parte del trabajo del actor sobre sí mismo, verificar qué les pasa respecto a sus emociones, una serie de clases que se ponen muy interesantes al respecto, que es un laboratorio actoral en donde hacemos mucho trabajo a nivel emocional. Y es muy gozoso ver que los estudiantes van paso a paso descubriendo sus emociones, van paso a paso descubriendo qué les pasa en su interior, qué le pasa a su imaginación, qué le pasa a su pensamiento abstracto, a qué tipo de emociones desde su plano personal les tienen miedo. Como seres humanos venimos huyendo de muchas emociones. Entonces tú no puedes como actor ni como persona regalarte la posibilidad de vivir a la sombra de todo ese universo emocional que no conoces. Por eso diré siempre que la pedagogía teatral, el teatro, la actuación y demás, no solamente es para el actor. Si la llevamos al terreno del desarrollo humano, si la llevamos al terreno del desarrollo de la experiencia emocional, de la experiencia de los sentimientos, entonces, bueno, todos podríamos ser participantes de estas posibilidades. Actuar, entre otras cosas, lo he dicho en otros videos, es conocerse y es autoconocerse. Por eso lleva una poiesis, por eso lleva una poesía, por eso lleva a un trasfondo poético de entendimiento de la sublimación de aquello que nos pasa. ¿Sí? Dicha exploración toma un papel activo en el proceso de cambio personal, artístico, actoral, social, etc. Por otro lado, la formación actoral no se limita al aprendizaje de una técnica para representar emociones. La cuestión técnica aquí es una palabra clave que yo rescato en mis investigaciones, porque la técnica es, podríamos hablar de muchas teorías respecto a la técnica actoral. Casos como el de Stanislavski, que lo he mencionado en otros de los videos, que menciona estas posibilidades de la importancia de
que el actor explore un tipo de memoria de sus emociones, de sus sensaciones a través de lo que plantea. En procesos mediante el cual los actores deben conectar con el entendimiento de sus experiencias para dimensionar y entender lo que le pasa, en este caso, bueno, pues ya el estudio de los personajes y todas estas cuestiones. Pero para entender un personaje, primero hay que pasar por un filtro de entendimiento de la vida, que ese es el gran, desde mi punto de vista, ese es el gran maratón del actor, es decir, ese es el gran trabajo del actor, desde dónde dimensionar eso que va a representar para poderlo interpretar. Así la pedagogía teatral se convierte en un proceso que no solo capacita a los actores. La pedagogía teatral no tendría que reparar simplemente en ser un capacitador, desde mi punto de vista. Aunque, bueno, claro, por ahí en otro de los videos se menciona esta posibilidad de que las escuelas brindan un entrenamiento y te brindan o un entrenamiento negativo o un entrenamiento positivo o que te lleve a explorarte como actor, ¿sí? Pero habría que ver dentro de esa, para mí la palabra capacitar en el arte, no se puede simplemente capacitar a alguien porque no está frente a un proceso que estrictamente te lleve a un proceso en donde el arte no solamente necesita una capacitación, el arte nos debe llevar a un lugar de exploración poética que nos permita entender el mundo desde un lugar inefable. Por eso la palabra capacitación hay que tenerle cuidado. Yo puedo estar capacitado como actor, perfecto, y simplemente resolver bien, perfecto, pero en escena. Pero ¿en dónde está la poesía de ese entendimiento? Y desde mi punto de vista, por ahí se habla de esto en otros videos, por ahí de la razón poética, pues qué tanto la razón se conjuga con el sentimiento y desde ahí emerge un nuevo autoconocimiento que lleva al artista a una nueva plástica y a una nueva estética. Entonces, ¿la capacitación es funcional? Sí, sí lo es. Desde mi punto de vista, hay que generar procesos más hondos, más complejos, con un techo más alto, que le permitan a ese ser humano en formación no solamente capacitarse para darle solución a los temas o ejecución a los temas, sino que su práctica la lleve a un terreno mucho más amplio de sublimación artística y por consecuencia escénica. La pedagogía teatral contemporánea también incorpora enfoques diversos, porque tiene diversos tipos de enfoques. Por ahí tenemos a Paulo Freire, un gran pedagogo, quien propuso una educación liberadora basada en el diálogo y la participación activa del estudiante. A mí algo que me interesa mucho de Freire es la posibilidad de depositar la confianza en el estudiante para verificar cómo es que está, qué siente, desde dónde lo siente, cómo lo siente. Yo no puedo dar clases pensando en que todos mis estudiantes son iguales, porque los estudiantes no están todos cortados por la misma tijera. Cada uno trae una experiencia personal distinta, diversa. Eso es lo rico de una clase de actuación. La conjugación de diversas ideas, la conjugación de distintas formas de pensamiento. Siempre lo diré, como seres humanos somos tan parecidos, pero al mismo tiempo tan diferentes. Y la posibilidad de decir, yo soy el guía, pero soy el maestro en ese momento, pero en realidad, de manera refractaria, todos somos los maestros porque estamos acompañando un viaje en donde cada uno tiene algo que aportar.
Según Freire, la educación debe ser un proceso colaborativo, donde tanto el maestro como el estudiante son agentes activos en la construcción del conocimiento. Entonces aquí vemos una evolución muy interesante. El conocimiento ya no solo se deposita en el maestro. El conocimiento se deposita en todos, porque todos tenemos una gran posibilidad de expresar conocimiento a través del compartirnos y a partir de eso colaborar como agentes activos de ese tipo de procesos. En sus palabras de Freire, la educación es el acto de la creación del conocimiento, no solo la transferencia del mismo. Es decir, el conocimiento no acaba con una simple transferencia. El conocimiento empieza con la creación del mismo de manera colaborativa. Esta perspectiva también se refleja en el trabajo de Grotowski. Grotowski postulaba que el teatro es un espacio de experiencia compartida entre el actor y el espectador. Introdujo la noción del teatro pobre, ¿no?, donde el actor, a través de su cuerpo y emociones, se convierte en el principal instrumento de comunicación, generando un vínculo profundo con el público. Grotowski, que sus trabajos los desarrolló durante las décadas de 1950 a 1970, para entender también los tiempos y los años, pues dejó una huella significativa para los procesos experimentales, teatralmente hablando, porque introduce un término muy importante que es el laboratorio escénico. Introduce un término muy importante que es la exploración del actor, como que también descentraliza, desde mi punto de vista, se descentraliza esta posibilidad de que ya no solamente es importante llegar a crear y construir el montaje escénico o la obra de teatro, pues, o la puesta en escena, sino qué es todo lo que está atrás del proceso escénico, qué es todo lo que está atrás de la obra de teatro, para que después se convierta en obra de teatro, y todo eso implica la exploración con el actor. Hay muchos ejercicios que emergen de su laboratorio, prácticas que hoy se siguen desarrollando, que hoy se siguen trabajando, que hoy se siguen estudiando, que hoy siguen siendo objeto de tesinas, de tesis, de distintos procesos académicos. El trabajo de Grotowski. Llevar al trabajo del actor no solamente a un proceso actoral, intelectual, sino que el actor se convierte en vehículo de toda la expresión escénica en ese sentido. Grotowski nos enseña que el teatro no es solo un espectáculo, no es solo un entretenimiento, no solo es un divertimento, sino una experiencia transformadora tanto para el actor como para la audiencia. Entonces, el teatro empieza a tomar tintes mucho más elevados también en ese sentido, y no solamente a partir de Grotowski. Evidentemente ya se venía cocinando un tipo de entendimiento, pero desde donde él fondea, desde donde él estudia, desde donde él investiga y desde donde él propone, pues empezamos a tener este tipo de espacios de laboratorio escénico en donde el ensayo cobra vida desde un lugar mucho más complejo de estudio. La pedagogía teatral se enriquece en las teorías también de Vygotsky. No lo podemos descartar. Yo coloco aquí la importancia del contexto social y la interacción en el aprendizaje, dado que Vygotsky entendía el conocimiento como un proceso social y colaborativo, algo que es fundamental en el teatro. Aquí estamos hablando de una persona de Vygotsky, que nació en 1896 y falleció en 1934. Todo este proceso que se cocinó a nivel pedagógico en principios de 1800 y finales de 1900 es un proceso muy interesante de entender. La pedagogía cambió mucho, evolucionó mucho a partir no solamente de pedagogos teatrales, de pedagogos que enfocaron su proceso pedagógico a otro tipo de enfoques, pero que terminó por repercutir al proceso pedagógico teatral. Vygotsky desarrolló sus estudios principalmente en la década de 1920 y 1930, y bueno, pues aquí viene un proceso muy interesante porque él lo desarrolla en un proceso muy, muy complejo en la Unión Soviética, y
y toma, no solamente ahí, sino en otras partes del mundo, pero también en procesos de periodos en donde entre guerras, entre toda una serie de cuestiones en donde como seres humanos y como sociedad también nos, nos comprendíamos desde un lugar diferente. En el contexto teatral, su teoría de la zona de desarrollo próximo subraya cómo la interacción con otros ocurre igualmente como objeto de estudio entre los actores. Y no es que él lo pensara para los actores, pero es que si llevamos ese estudio hacia el campo formativo del proceso pedagógico teatral, podremos entender también esta zona de desarrollo próximo entre los actores y el público. En este sentido, la pedagogía teatral, al ser un proceso comunitario, fomenta el aprendizaje emocional y la empatía a través de la interacción constante entre los actores y el público. Bueno, aquí yo rescato una anécdota que es muy interesante, correspondiente a Augusto Boal, en donde se dice que durante una de sus intervenciones de Boal en una comunidad de Brasil, Boal se encontró con un grupo de personas que debido a su situación de pobreza extrema se sentían impotentes y desconectadas de su propia identidad. Fíjense a dónde lleva el proceso de identidad, que a mí me parece un tema fundamental. Fundamental. ¿Quiénes somos? El teatro el teatro lo cuestiona constantemente. ¿Quién soy? En la construcción de personajes, yo siempre lo diré, cómo quiero construir personajes, cómo quiero saber de la vida de alguien más si yo mismo antes no he reparado en quién soy yo. Y cuando uno empieza a autoexplorar quién es uno, empiezan a salir toda una serie de cosas. Por eso podríamos llegar a pensar que en muchas ocasiones una clase de actuación podría ser, o se podría convertir o tener tintes de terapia. No, pero yo siempre les diré a mis alumnos, el objetivo inmediato en ese sentido no es un proceso de terapia, pero tiene muchas consecuencias terapéuticas muy interesantes. Los actores, cuando damos función y hacemos catarsis, debemos estar entrenados para generar ese acto de inmersión cuando se da tercera llamada o cuando en el set se dice acción. Es un acto voluntario a propiciar el desarrollo de la construcción de la ficción. La ficción, que es un universo completo. Hay un acto de voluntad para que eso se construya. Pero en ese proceso de entrenamiento, cuando nos entrenamos como actores, aprendemos a entrar en esas circunstancias, en esas situaciones. Se les llaman procesos de circunstanciación. Pero también hay que aprender a salir. Cuando el director dice corte, hay que aprender a salir. Y en muchas ocasiones, en más de las ocasiones, cuando se dice corte y los personajes experimentaron una serie de emociones, los actores experimentaron una serie de emociones, hay que saber salir de ahí, pero hay un punto de recogimiento en donde uno entiende y uno se regresa a su casa después de dar función, después del llamado, entendiendo un gran trozo de la vida. Entendiendo un gran trozo de la vida. Dicho esto, los procesos de identidad son componentes muy interesantes en el estudio de Boal, porque justamente a través de esto, de llevar su práctica a distintas comunidades, se encuentra con este tipo de personas que se sienten impotentes y desconectadas de su propia identidad. Y a través de su teatro del oprimido, Boal les permitió tomar el control de su narrativa, mostrándoles cómo sus voces podían ser escuchadas y cómo podían actuar para cambiar su realidad. O sea, se convierte en una trinchera el teatro, se convierte en una gran trinchera la ficción, para no solamente entretener, sino para comprender quiénes somos y cómo podemos cambiar en función de lo que somos. En este proceso no solo encontraron su voz, sino que también se liberaron de las opresiones sociales y emocionales que los limitaban. Conclusiones varias.
Para mí una de las más importantes es que la pedagogía teatral no solo se trata de enseñar a los estudiantes a ser competentes en un área, sino de guiarlos en un proceso profundo de autoconocimiento emocional, social y cultural. Aristóteles planteaba que el teatro tiene el poder de purificar nuestras emociones. Y a través de la pedagogía teatral, esa purificación se lleva más allá del escenario, tocando las vidas de los individuos y transformando tanto a los actores como a las audiencias. Gracias.